Vamos a estar buscando allí en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer dos versículos. Vamos a leer el capítulo 9, versículos 26 y 27. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 26 y 27, en el nombre del Señor. Ahí está, esperamos. Ahí parece ver a alguna hermana ahí buscando, algún joven. Vamos a esperar. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 26 y versículo 27. Bien, vamos a leer en el nombre del Señor. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado de la carrera. Venga a ser eliminado. De esta manera, dice el apóstol, de esta manera corro. No como a la aventura, no golpeando el aire, peleo. Hermano querido, en el día prendemos allí en la mañana. Muchos tienen esa costumbre de ver noticias tempranísimo. Pocos, pero muchos también todavía quedan, ¿no? Es que escuchan noticias en radio. Al mediodía nuevamente las noticias. En la noche. Hay un seguir, hay un correr, es un ir detrás de los acontecimientos, ¿no? Lo que pasa en el país, lo que pasa a propósito de la pandemia, en todo Sudamérica, en el mundo. Se dice que estamos muy bien conectados, ¿no? Estamos como al día de lo que sucede en el mundo. Hay a veces unos cortitos, algunas cositas pequeñitas de lo que pasó en lugares que no conocemos ni siquiera su nombre, pero que ha sucedido esto pequeñito allí, una nota, es una nota a veces de alegría ponen en las noticias, ¿no? ¿No se ha dado cuenta? Ustedes siempre están poniendo estos ositos panda, ¿eh? Es como eso, es como un síndrome, ¿eh? En las noticias. Buscan un nuevo osito panda que nació y otra vez los ositos panda y ponen cositas así después de una cantidad grande de noticias bastante difíciles de asimilar. Y mientras seguimos esto en los días, y siguen los días, y siguen. Y mientras seguimos, el corazón va llenándose de cosas, de molestias a veces. Otra vez, y así, ¿no? Sucede, le ponemos nombre a las cosas. Un robo, un portonazo se llama, ¿no? Encerronas, así, ¿no? Claro. Y si hay o no acuerdos a nivel legislativo por un tercer 10%. Y así. Cantidad de contaminados en el día.
¿Se da cuenta usted que nuestro pensamiento, nuestro diario vivir es una continua carrera detrás de todo lo que se dice, de todo lo que se hace? Yo le quiero leer lo que dice Isaías en un pasaje allí, Isaías 55, versos 8 y 9, dice, así dice el Señor, porque, dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dice el Señor. Yo no voy a seguir vuestros caminos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Así dice, entonces añade, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que los vuestros y mis caminos que los vuestros. Y si usted lee todo ese capítulo hermosísimo, hablando de cómo opera Dios. Vengan a comprar, dice. Sin precio, vengan. Es tremendo lo que dice el capítulo 55. Yo tengo un pacto, dice Dios. Yo tengo un pacto, dice Dios. Yo tengo, dice Dios, misericordias fieles. Mi pacto está sobre misericordias fieles. Dice Dios, yo no cambio, yo no voy a cambiar. Entonces es como que está hablando el Señor con nosotros y dice, el asunto es que deben venir, debemos tratar de nuevo, ordenarnos. Tal vez muchos están muy lejos, dice el Señor. Vengan. Yo seré amplio en perdonar, dice. Yo voy a tener amplitud en el corazón para perdonar. Pero no puedo caminar en el camino de ustedes. Porque yo tengo otros caminos. Llámese otro modo de entender, de ver, de valorar las cosas. O totalmente distinto. Como el cielo de la tierra. Muy distinto, dice el Señor. Tengo planes, un propósito, recursos, todo es distinto. Todo es distinto. Dice el Señor, yo me baso, dice el Señor, yo me baso en una palabra que envío, y esa palabra es verdadera, no vuelve vacía. Va a ser exactamente como en el camino que corresponde y en el pensamiento que corresponde. Es así. Y el Señor dice que estemos alegres, que lo alcancemos, que sigamos por su camino. El hombre se apartó del Señor, Es cierto, nos hemos apartado, todos, dice la Escritura. Pasó a todos los hombres el mal. Y la desobediencia aparece desde temprana edad en el corazón del hombre. Está escrito que desde la juventud, ¿ya? En el proceso escritural muestra que desde la juventud se va inclinando ya, adolescencia y juventud, hacia el mal. Es difícil, aun con todos los deseos que tenemos de que las cosas cambien. Nos apartamos originalmente del camino del Señor. En palabras de un sabio de Gamaliel, nos apartamos del consejo de Dios. Nos apartamos del hacer de Dios, de la obra de Dios, de lo que Dios quería. Entonces, siguiendo allí en la pantalla del televisor, siguiendo las noticias, corremos, caminamos
creyendo que va a resultar el día, creyendo que las cosas van a resultar. Hay camino, dice la Escritura. En Proverbios lo dice, que al hombre le parece derecho. Le parece que ahora sí. Usamos mucho la palabra cambio. ¿Y por qué todo el tiempo estamos cambiando? O proponemos de nuevo y otra cosa. Cambios, yo propongo, dice, cambios en todo el planteamiento de salud. Hay que reformar todo. Yo propongo cambios, bueno, en todo lo que es pensiones, en todo lo que es educación. Y se proponen cambios. Hasta en lo legislativo, ¿no? Propongo cambio. Es un verbo tan usado y tan fallido, ¿verdad? Ha fallado, hemos fallado tanto, pues. El fin de este camino que creemos que es derecho, dice la Escritura, es un despeñadero, es muerte. Si se juntaran en una gran asamblea todos los premios Nobel en distintas áreas del quehacer humano, se juntaran todos, y mujeres también, para poder recomponer al mundo, resucitaran todos los que partieron ya, los premios Nobel. Einstein, bueno, todos. No podrían. Estarían tan complicados porque por más que las cosas se presentaron con un buen anhelo, con un buen deseo, como dice Pablo, el apóstol, no entiendo por qué yo quería hacer lo bueno y resultó malo, ¿no? El heraldo del mundo, el mensaje del mundo, no tiene una meta, se cambia siempre, no tiene una meta bien definida. Pensemos al hombre, dicen algunos, pensemos el país, pensemos. Se cansan de pensar y los estadistas, los líderes van muriendo porque se pensó y no se logró mucho, muy poco. Es un camino de muerte, son metas sin ninguna garantía de que las cosas van a salir bien. El apóstol Pedro dice en su primera carta que nosotros fuimos, así dice, que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Que fuimos rescatados. Pablo dirá que fuimos tomados, trasladados, cambiados de un modo de vivir, de una potestad, dice, de las tinieblas, de un entendimiento oscuro, a un reino de luz, el reino del amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pablo a los Efesios, si usted me acompaña, le espero unos segundos allí en el capítulo 4, a los Efesios en el capítulo 4. Ya lo ha dicho en el capítulo 2, pero el capítulo 4 es a propósito de esa palabra vana manera de vivir. Dice, esto pues, verso 17, capítulo 4, verso 17. Yo digo, dice el apóstol Pablo, y requiero en el Señor, fuimos rescatados, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya dijimos, los caminos de ustedes, dice el Señor, no son mis caminos, son caminos vanidosos, vanos. Por eso dice Pablo, yo de esta manera corro no como a la aventura. Ventura significa, no corro a la suerte. Eso es ventura, a la fortuna, como me resulte. Ojalá tenga suerte. No corro así. Ese es un andar con mucha vanidad, pero con mucha pérdida, golpeando el aire. Dice, teníamos o teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios,
sin saber cómo vive Dios, por la ignorancia la ignorancia que en ellos hay, dureza de corazón, dice. Hay muchos esposos que siguen amando a su esposa y no saben cómo hacerlo, cómo tratarla. Porque le aparece el enojo rápidamente en el corazón. No hayan cómo hacerlo. Muchas esposas siguen amando a sus esposos, pero no toleran, no aceptan que se acerque siquiera. Están muy heridas. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, es otro camino, es otra forma de concebir un matrimonio. Como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casas. Es otro camino, es otro modelo, es otra forma. Es otra forma. Cómo deben ser los papás con los hijos con los papás. Cómo debe ser la relación laboral, está establecido en las Escrituras. Es otra forma, es otro camino, es otro pensamiento. Antes, dice, cuando perdimos toda sensibilidad, dice, se perdió la sensibilidad. Y nos entregamos a la lascivia, dice, para cometer con avidez toda clase de impureza. Y llegamos a esa condición tan animal. Y usted sigue las noticias. ¿Cómo pudieron raptar a ese niño? ¿Cómo pudieron a esa niña? ¿Cómo pudieron hacer eso? ¿Pero cómo pudieron hacer eso? ¿Pero qué animales son? Bueno, tanta cosa que se repite y se repite. Con avidez. Estamos cansados, decimos, de la corrupción. Pero si no, es que ese es el camino. Se corrompe rápidamente, se oscurece, se acaba la energía, la luz, ya no se sabe dónde ir, se golpea el aire. Más vosotros, dice, más nosotros, que hemos sido rescatados, no hemos aprendido así a Cristo. Entonces Cristo es el camino, ¿ve usted? Es otro camino. Si en verdad le habéis oído, tan necesario es que oigamos al Señor. Y habéis sido por Él enseñados y que nos enseñe el Señor conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a esa pasada manera de vivir, esa otra forma de vivir, esa otra forma de pensar. En todo, hermano, si usted dice, es que a nivel de salud es lo mejor. Es un camino bueno. Una gran lucha en esto de la salud, hermanos. Porque los mismos médicos, no sé cuánto luchan, pero deben luchar para no ser corrompidos sus corazones. Señor, ayuda a los médicos. ¿Por qué? Porque hay toda una industria farmacéutica que se sabe, todos saben que a veces se coluden o a veces las ganancias son exorbitantes comparativamente con lo que cuestan realmente las cosas. Y callamos. Esa manera de vivir. En la educación, igual. Y confiamos en los médicos. Claro, se confía cuando se va al médico. Confiamos en la farmacia. Confiamos en los niveles o los estándares de estudios humanos. Escúcheme, todo eso son caminos que le parecen al hombre derecho. Sin Cristo son caminos que su fin es la muerte. Solo con el Señor cambian las cosas, se alumbran todo. Y son médicos que el maligno no va a corromper, son ingenieros que el maligno no va a corromper, son economistas que no van a ser corrompidos, directivos, profesores que no van a ser corrompidos. Es posible. El amor del Señor está sobre usted, está sobre todos, para que sea posible. Pablo le dice a los efesios allí, estábamos sin Dios, dice. Antes era así.
la verdad es, sin Dios y sin esperanza en el mundo, sin Dios. Pero también dice, ay, pero fue tan grande las riquezas del Señor, de su misericordia con nosotros, como nos salvó el Señor. Bendiga al Señor en su casa. Bendiga al Señor en su casa. Entonces, esa pasada manera de vivir hay que renovar todo, hay que cambiarlo, hay que aprender de nuevo. Y está en las Escrituras cómo se puede hacer. El Señor nos va guiando y los papás también. El Salmo 33, tengo un salmo allí, el Salmo 33, para recordar, para confirmar verdades que están escritas. Salmo 33. En el versículo 13 del Salmo 33 dice, desde los cielos mira el Señor. ¿Ya? Miró el Señor. Claro, nos ve todo lo que sucede, ¿no? Como dice el Salmo 2 también. Vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos y está atento a todas sus obras. Claro que está atento, ¿cómo no? ¿Cómo no? Claro que el Señor mira lo que estás haciendo en la semana, el nuevo emprendimiento, el esfuerzo que tienes, las conversaciones que tuviste con tu cónyuge, con tu papá, tu mamá, de hacer algo nuevo, de ordenarse. Ahora sí voy a dejar esto. O poder decir, Señor, ayúdame, quiero dejar esta droga, voy a decirlo. ¿Cómo me oprime esto? Yo quiero dejar esto. Quiero ser libre realmente. Quiero ser libre realmente. Oh Dios, ayúdame. Dios está mirando. Claro que está mirando. Pero Él quiere decir algo. Dice, se pone lo más alto. El rey, o sea, la parte más alta, el presidente, los ministros, no se salvan por la multitud de, no sé, de armamento, de ejército que tengan. No se salvan por eso. No es con ejército, dice el Señor en Malaquías. Zacarías, perdón. No es con ejército, ni con fuerza. Ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Aquí viene la palabra vano otra vez, ¿no? Dice, vano para salvarse es el caballo. En la Escritura aparece mucho esto. No confiéis en los caballos. De nuevo, no, cuidado con los caballos. Es porque representaban ese poder, ¿no? En los ejércitos de ese tiempo, ¿no? El caballo. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. El ojo del Señor, y aquí el ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Extiéndete hacia el Señor ahora, en este día, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma, digamos, espera al Señor. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, dígalo, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea su misericordia, tu misericordia, oh Señor, sobre nosotros, según esperamos en ti. No es con ejército, no es con fuerza, no es posible confiar, dice el Salmo 60, oh Señor, líbrame de confiar. Porque en el hombre, porque vana es la ayuda del hombre. Yo estoy leyendo algunas cosas, dice, me volví y vi debajo del sol, dice Eclesiastés, ¿no? Que ni es de los ligeros la carrera, tal vez usted se lo sabe de memoria, ¿no? No es de los ligeros la carrera. Quiero que mi hijo sea el más ligero. No es de los ligeros la carrera. Ni la guerra es de los fuertes, ni aún de los sabios es el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión Dios la da. Dios da el momento justo para que se le honre y se le reconozca a Él. A todos tienen una oportunidad, pero reconociéndole a Él, acordándose del Creador.
¿ah? El Salmo 60 dice que si yo confío en el hombre es vano confiar en el hombre, no viene ayuda de parte del hombre. Solo en Dios podemos lograr una proeza, dice, solamente en Dios haremos proezas. El Salmo 60 dice eso. Ve a su alrededor. Todos estamos como ovejas allí siguiendo lo que dicen las noticias. Y si no es el televisor aquí, hay una cantidad de aplicaciones, se llaman, donde está ahí el tiempo, está ahí los índices bursátiles, ¿no? De la bolsa, de todo lo que pasa, de la UF, el UF, todo. ¿Cierto? Las noticias, llegan las noticias ahí. Sabemos todo, todos los días. ¿No la puedo abrir todos los días? Sí. ¿Qué va a abrir usted? ¿Qué abre usted? La palabra del Señor permanece para siempre. ¿En qué va a confiar usted? ¿A quién le va a preguntar? ¿Qué camino va a seguir? No es que esto sea malo en sí mismo, nada es malo en sí mismo. Entiéndase, se entiende. Ayuden ustedes los papás ahí, si algún niño, algún joven pregunta. No estoy diciendo que esto es malo. No, estoy diciendo que hay una necesidad muy grande de retomar el camino, de volvernos, de no estar golpeando el aire. ¿Sabe quién hizo la proeza más grande? El ser humano que hizo la proeza más grande. Yo lo escribí aquí. Dice, la proeza más grande que haya hecho el hombre en la tierra, la proeza más grande, la hizo Jesús de Nazaret. No como Dios, él siendo Dios, pero no. Dice la Escritura allí, ¿no? Él no tomó esa condición de Dios, ¿no?, para poder hacer la tarea. No se aferró a eso. Al contrario, se fue despojando de todo. Así es, verdaderamente, así es. Para seguir el camino verdadero. Él dijo, mire, así dijo, yo soy el camino. Si se trata de necesidad de morada, de casa, de situaciones de orfandad, ¿no?, yo soy el camino. De entendimiento, de si estamos bien, hacia dónde vamos. Yo soy la verdad, dijo el Señor. Y sustento, y yo soy la vida, dijo el Señor. Él hizo la proeza más grande de todas. Él la hizo. Porque confió en Dios nuestro Padre. Él salvó nuestra vida. Amén. Él redimió nuestra esperanza de la vida eterna. Él redimió esa esperanza de creer que hay vida eterna. Él es camino. Su llamamiento es superior a cualquier otro mensaje o propuesta que haya hoy día. Sigue siendo mayor el llamamiento del Señor, su propuesta. Amén. Mayor que cualquier otra propuesta religiosa, mayor que cualquier otra propuesta económica o de bienestar humano, mayor que cualquier otro poder. Es el poder del Señor. Es verdad. Cualquier propuesta de salud es válida. Yo no digo que no, más la propuesta del Señor es mayor. Porque es una salud no de un órgano específico, ¿no?, sino del cuerpo entero, del alma entera y de todo nuestro ser. La salud del Señor es verdaderamente integral. No hay otro médico como el Señor. Él no pone prótesis. Él hace nuevas todas las cosas.
Jesucristo es el Señor. Gloria al Señor. Bendito sea su santo Amén. nombre. Por eso dijo el Señor allí en Mateo, recuerden, a sus apóstoles que estaban allí mirando cómo se dieron las cosas cuando Él los mandó. Venid a mí, les dijo. Todos los que estéis trabajados, la palabra es no los que estén trabajando solamente. El texto dice trabajados y cargados, o sea, quiere decir, o sea, no es que yo dirijo si quiere el trabajo, estoy yo trabajado, yo estoy ya sin fuerza, sin nada. Yo os haré descansar, dice el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil, es ligera mi carga. Así dijo el Señor. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Hay que aprender. ¿Cuántos se quieren inscribir en este aprendizaje? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay muchos hermanos que saben de este dolor, de esta complicación del alma. ¿Cuál? Que por falta de mansedumbre, falta de humildad, estaban tratando algún tema, algún asunto laboral o el que sea. No consideraron al otro mayor que él y se mantuvieron en su posición, siendo creyentes. Y las cosas no resultaron. Y se perdió. Y después dicen, antes de llegar, ay, le tengo que contar que no me fue bien. Y ocultamos que fue porque no había mansedumbre en el trabajo que hicimos. Y quedamos amargados. ¿Cierto que sí? ¿Cuántas veces tratamos cosas sin mansedumbre? Porque no estamos en el ministerio de Cristo. Y no me estoy refiriendo a pastores. Eso dice Efesios capítulo 4. Con mansedumbre, con humildad, soportándonos. Ese es otro camino, no se puede. ¿Quién se soporta manejando en Santiago o en cualquier parte? ¿Ahí se soporta? ¿Nos soportamos? Hay mansedumbre, hay humildad. No se puede. Fíjese que eso es un síntoma que muestra cómo se vive a golpe. Echar el auto encima. Y después hay una amargura grande, muy grande, en el alma, muy grande. Un hombre que estaba trabajado y cargado, ¿sabe quién era? Era Saulo de Tarso. Se nota que estaba trabajado y cargado y quería un éxtasis, peleaba, luchaba. Había logrado todo en su tiempo, en su generación. Sí, terminó sus estudios con honores, el mejor, con el mejor de los maestros de ese tiempo. Estaba, pero amargado, trabajado, persiguiendo lo que no debía perseguir. ¿Quién eres, Señor? Recuerda. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Que no sea eso. Y si es así, si el Señor está tratando contigo, qué bueno que ahora el Señor opere en ti y te rescate en este día y me rescate en este día. Amén. Amén. ¿Qué le dijo a propósito Pablo a los Gálatas? Busque Gálatas, capítulo 1, a propósito de esto. De estar trabajado, de estar cargado, de estar cansado. Gálatas, capítulo 1. Y capítulo 2. Vamos a ver algunos versículos hoy. Gálatas, capítulo 1 y capítulo 2. Del capítulo 2. En el versículo 2 dice Pablo, a propósito de correr, ¿no? Pero no la aventura. Entonces dice, verso 2, pero subí según una revelación, y dice algo, dice, para no correr o haber corrido en vano.
un enorme llamamiento, un llamamiento. Alguien diría, y siempre se cita el llamamiento del apóstol Pablo camino a Damasco con eso. Si me llama así el Señor, yo dejo todo, yo salgo corriendo y lo hago. Así es, así pensamos. Porque estamos llenos de emociones, llenos de cosas que todavía pertenecen al otro camino, a la otra forma de pensar. Pablo esperó casi 15 años. Sujeto. Podría haber dicho, ay, Señor, ¿por qué pones a Bernabé antes que a mí? ¿O por qué esto? Muchas cosas podría haber argumentado. Todo lo que estudié, lo conocían, un hombre muy, muy entendido en su tiempo. Pero se sujetó tanto en todo. Porque él quiso incluso en este punto presentarle a Pedro, a Jacobo, a Pedro y a Juan, presentarle lo que había recibido. Así dice, con lo que había recibido con Bernabé. Pero podría haber dicho, bueno, después de ese tremendo llamamiento del Señor, además, él mismo estábamos en oración, en ayuno, y nos llamó el Señor, nos habló y nos impusieron las manos. No, aún así dijo, no quiero correr en vano, haber corrido en vano, no quiero. ¿Cuántos corremos y después nos damos cuenta que es en vano? ¿Por qué? Porque lo que dice ahí en el capítulo 1, fíjese, lo que dice Pablo en el capítulo 1, en el capítulo 1, en el verso 10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? Eso es lo que hay que entender, amadísimos hermanos. Si yo busco el favor de los hombres, es el camino anterior. O el favor de Dios. O dice también, trato de agradar a los hombres. Usted trata de agradar a su esposa, a su esposo, que quiere tal vez otra cosa, o a su suegro, a su suegra, o a lo que está todavía alojado en alguna parte y no ha sido renovado en su entendimiento, y todavía sigue pensando que si logra esto, usted dice, yo logro esto en la vida, el Señor me ayude para lograrlo. ¿Qué puede lograr si el Señor le tiene planteado lo que tiene que hacer? Aunque estudie lo que estudie, pero dentro del camino del Señor, dentro de la gracia del Señor, en la fe del Señor. Porque si no, las cosas se van a perder del mismo modo. Aunque parezca que está haciendo lo bueno, habrá corrido en vano. O cambio o no cambio en rumbo. ¿Cuál es la meta de mi vida? ¿Cuál es la meta de nuestra vida? ¿No es Jesucristo el Señor? ¿Para quién trabajamos? ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? ¿Por qué creó Dios al hombre? ¿Lo creó para un sistema de mercado? ¿Lo creó para eso? ¿Lo creó para que haya el hombre con un decretos, ¿no? Y leyes, los derechos humanos, con cartas de navegación humana? Así lo creó. ¿Creemos nosotros en un Dios creador que está por encima de esta humanidad que está necesitada de Salvador, necesitada de perdón, de conversión, de volverse? Entonces eso es dejar el camino que tenemos. Y creyentes como nosotros no podemos insistir en volver, debemos vivir de otra manera. En el lugar donde estemos, en el trabajo que estemos, en el estudio que estemos, pero con ciertas cosas que quisiera mencionárselas ahora ya para terminar, se las voy a ir mencionando, y que no pueden hacerse vanas. Ya las tenemos, pero no pueden hacerse vanas. Como en el mundo todo es vano, las cosas del Señor no pueden hacerse vanas. ¿Ya? Entonces, primero, dice las Escrituras, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. No jurarás por él en vano. O sea, si ya nosotros tenemos un nombre que proclamar, dígame usted cuál es el nombre que nosotros proclamamos todos los días, que nos ha sido dado, puesto por Dios. Jesucristo es el Señor. No se puede tomar en vano ese nombre.
¿Qué es tomarlo en vano? Es decir, ya, mire, yo en el nombre del Señor, amigo o amiga, ¿no? Y hacer otra cosa después. No puede haber inconsecuencia. No puedo refrendar las cosas con el nombre del Señor. No puedo decir, yo voy adelante, soy discípulo del Señor. Y como dice la Escritura, tener pesa falsa, por ejemplo, ¿no? Decir la mitad de las cosas, no todas, no completas. Ocultar verdad. Hay que desarrollar eso. Primero, entonces, no tome el nombre del Señor en vano. No diga que en el nombre del Señor y hagamos escándalos como aparecen en estas cosas o en televisión de que servimos al Señor, ¿no? Como iglesia, y estamos contra leyes que están establecidas como decretos de excepción en los cuales estamos. No debemos, de acuerdo al aforo, pasarnos de eso. No debemos hacer escándalos públicos. El Señor tenga misericordia de nosotros. Los libres. Bendiga al Señor esas vidas y les ayude a entender. No tomarás el nombre del Señor en vano. Todos los otros nombres no resultan, aunque sea del país más grande y el presidente más grande, no resultan. Su nombre no garantiza nada. No así el nombre del Señor. Amén. Segundo, yo creo en un evangelio pleno, completo, que no es en vano. Creo en la resurrección de Jesucristo el Señor. Si yo creo en el evangelio que incluye, dice, esto está en 1 Corintios 15, que el evangelio que yo confieso incluye la resurrección de Jesucristo dentro de los muertos, eso es, mire, eso es la bandera más alta del evangelio. La cruz de Cristo, correcto también, pero la cruz de Cristo, sin la resurrección de Cristo, estamos, dice ahí mismo, estamos en los pecados. No podríamos trabajar. No se puede hacer en vano, dice, ¿no? Sois salvos si no creísteis en vano, dice. Así dice, así dice. Añade, dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Nuestra predicación es vana? ¿Nuestra fe es vana? No. Bueno, entonces, la resurrección es algo centralísimo. No puede faltar en nosotros. Para que se cumpla aquello, hermanos míos, amados, estoy citando al final, verso 58. Estad firmes, así decimos, y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, así dice, gloria al Señor, ¿no? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No hagamos el trabajo en el Señor entonces en vano. Porque creemos en un evangelio, una semilla, una simiente, que ya brotó, ya fructificó, y hay alguien sentado, aleluya, a la diestra de Dios Padre, ¿no? No debe ser en vano. Un evangelio que no es vano, un trabajo que no es vano, una doctrina, un canto, una palabra que no es vana, no debe ser vano. Deuteronomio 32, yo le estoy citando esto si usted quiere leerlo después. Deuteronomio 32. Al final de Deuteronomio 32, en el canto, dice, verso 46 y 47, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico, dice, hoy que os testifico, aplicad el corazón. No dejar de aplicar, no dejar de hacer, de cumplir, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de la ley. Todas las palabras del Señor. Qué importante es esto, que las apliquemos. Dice, porque no es cosa vana. Es vuestra vida, dice. Miren qué hermoso lo que dice ahí el pasaje. Dice, la palabra del Señor, la doctrina de Cristo. Oíste que fue dicho, más yo os digo. Todo eso hermoso y revelado en Cristo
No es cosa vana, dice, no es cosa vana. Al contrario, dice, es vuestra vida. Por medio de esta ley, de la palabra del Señor, haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. O sea, vamos a llegar, vamos a alcanzar la meta, pero tomemos la palabra, apliquémosla. No es cosa vana, es nuestra vida. Todos los días. Romanos capítulo 4, es largo dice, pero Romanos capítulo 4 habla de que nuestra fe no puede ser vana. No puede ser vana nuestra fe, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Eso es un poco complicado, más o menos, pero está aquí en la escritura. Lo que quiere decir es que si usted recién me estaba hablando de la ley, pastor de la palabra, sí, pero no se trata de tomarla, como dice Pablo, no es tomar otra vez la varilla y andar golpeando a los hermanos, es por gracia. ¿Qué es eso? Claro, es por gracia, es esa vida de Cristo, cómo nos amó, cómo se dio por nosotros. Entonces, por fe, para que sea por gracia, ¿ya? No es obra humana, es obra de la fe, no es obra humana, no es tarea humana, no es fuerza humana. Y sigue hablando allí hermosamente que esa fe nos va a ser contada por justicia. No es vana, no es vana. Va a haber fruto, va a haber bendición, porque allí dice, Dios puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Créalo. Pero no podemos hacer vano como antes era nuestra vida, en lo que creíamos antes, hacer vana la fe de nuestro bendito Señor Jesucristo. Otro pasaje más que tampoco puede ser vana. La cruz de Cristo no puede ser vana, dice. Primera de Corintios capítulo 1, mire lo que dice. Verso 17 y 18. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Ahora, no con sabiduría de palabras, eso lo dice después. O sea, el Evangelio, hermano, no es una discusión teológica, no es una apología, no es una defensa, no lo es. No lo es, ¿verdad? No lo es. Al contrario. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Claro, porque si la predicación es tan poderosa, tan grande, y al hombre lo tira abajo al suelo y es tan ¿cómo se dice? Tan convincente el mensaje y lo tira abajo. Y entonces, ¿cómo se salva la persona? Porque lo pude convencer. No es así. No se salva convenciendo. Es por la cruz de Cristo, es la palabra de la cruz. Porque la palabra de la cruz, dice, añade, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esa palabra es poder de Dios. ¿Cuál es esa palabra? Cristo crucificado. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede el hombre ser salvo ni siquiera con la elocuencia de las palabras, porque pasan a ser vanas. No es así. Que sea el Señor en su gracia, inspirándonos para que la palabra de la cruz esté en nuestra vida, de tal manera que no se haga vano el mensaje de la cruz. Y los hombres puedan ver el amor de Dios reflejado en aquel que se ofrenda en la cruz y que se da por todos nosotros. Pero no lo adornemos ni que sea escritural, que sea conforme a la palabra de Dios. Y así como Él se ofrendó, nosotros también, para gloria del Señor. La fe no puede ser vana. La cruz de Cristo y su mensaje no puede ser vano. Y dice algo el apóstol Pablo también. Dice, el amor de Cristo nos constriñe, dice, pensando en esto. ¿Qué debo pensar ahora? ¿Cuál deben ser mis pensamientos? ¿Cuál debe ser mi camino? Que si uno murió por todos, luego todos murieron.
y por todos murió. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto proviene de Dios. Dios quiere que sea así. No conocer más los temas, las verdades de la Escritura en la carne. Dios nos pone un mensaje de reconciliación en el corazón. Entonces dice allí, hermanos, así dice, no recibamos en vano la gracia de Dios. ¿Cómo es esto? Claro, es gracia, es dádiva, es don misericordioso de Dios para con nosotros. Es amor de Cristo que nos debe constreñir. No es una persuasión en el sentido intelectual. Es abrir el corazón, como dice Juan dice, si yo veo a alguien que tiene necesidad, no puedo cerrarlo. Es tema del corazón que se debe abrir. La gracia de Dios se deposita en el corazón, ¿ya? Para que la voluntad nuestra se disponga siempre por todo aquel que necesite. No nos agrademos a nosotros mismos, sino agradar al Señor. Corramos entonces, pero no como Dios quiera como me vaya a ir. A lo mejor me va bien. No es fortuna, no es suerte. A los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar a bien. Amén. No es ventura. No, golpee donde tiene que golpear. ¿Y dónde tengo que golpear? Pablo dice, este cuerpo lo golpeo en el sentido de la carne, ¿no? Es el sentido de hacer otras cosas. ¿Ah? Ponerlo en servidumbre. Amén. Y correr la carrera que tenemos por delante. Correrla con paciencia. Puestos los ojos en Él, Señor Jesucristo. El autor, el consumador de nuestra fe. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Pero hay un camino que sí es derecho. Y su fin es un camino de vida. Es Jesucristo el Señor. Si muchas cosas no te han resultado en estos días, hermano querido, hermano amado, no agrades a los hombres, no agrades tu corazón, ni siquiera a ti mismo. Dile, Señor, mi vida, una vez más, todos los días, una vez más, en tiempo aceptable te oigo, aquí otra vez. Está mi vida, Señor. Yo les invito a que oremos para tomarnos, asirnos del Señor para correr. Padre, en el nombre de Cristo. Extendemos nuestras manos para tomar a Cristo, el Señor, para tomarnos de Él y seguir. Oh Dios, en muchos hay amargura por muchas cosas fallidas, no bien hechas en estos días. Perdónanos, pero tu amor es más grande, más poderoso, y nos invita y nos constriñe. Bendice el corazón de tus hijos, bendice el corazón de tus hijas, Señor, mayores, jóvenes, menores. Señor, bendice tu casa. Sé que tú edificas tu casa, amado Señor. Levanta tu bandera. Tu bandera es amor. Oh Señor, en el nombre de Jesucristo, bendice tu casa, bendice tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús.